en este caso le corresponde a Fernando Pesaña, que nos va a hablar de la ascendencia de don Fernando de Meneses, capitao de Ceuta, primer conde de Alcutín, ejemplo de relaciones entre los servicios del norte de África y la atribución de títulos nobiliarios. Fernando Pesaña nació en Faro en 1980, es licenciado en Patrimonio Cultural, maestro en Historia por la Universidad del Algarve, doctor en Patrimonio Histórico por la Universidad de Huelva, ha sido profesor del Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad del Algarve, ahora mismo trabaja en el Archivo Histórico Municipal de Villarreal de San Antonio, es miembro de la Fundación Al-Idrisi Hispano-Marroquí de Investigación Histórica, es además novelista, pianista, compositor, aparte de esta labor historiográfica, y bueno, pues tiene una serie de publicaciones desde la ciudad islámica de Faro a subsidios para la historia del Bajo Guadiana y del Algarve, y también pues una serie de novelas, una que está muy en boga, la de Mota de Besa, ¿no?, que es una de las más recientes, pues bueno, pues todo tuyo, Fernando. Hola, buenas tardes. Pues antes de más, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí y dar la enhorabuena al Instituto de Estudios Ceutíes por toda su labor, todo lo que se han conseguido hacer a lo largo de estos años. Enhorabuena al Instituto de Estudios Ceutíes. Venga, pues no os preocupéis que yo no voy a hablar en portugués, intentaré hablar vuestro idioma en castellano. Y lo que traigo aquí hoy es una ponencia sobre alguien que creo que es una figura muy interesante, un personaje muy interesante de la historia de Ceuta. ¿Quién es? Es don Fernando, no soy yo, es otro Fernando, don Fernando de Meneses. Seguro que vosotros ya han oído hablar del primer capitán de Ceuta, el primer gobernador de Ceuta, que fue don Pedro de Meneses. Pues este hombre es familiar suyo, claro, por supuesto. Y si me preguntáis ahora, pero venga, ¿cómo te ocurrió una ponencia sobre este hombre, don Fernando de Meneses? Pues la verdad es que el año pasado presenté uno de mis libros de historia en Alcutín, que está ahí en el sur de Portugal. Y en la presentación hemos hablado de los Meneses, que eran condes de Alcutín. Y durante la charla, la directora de la biblioteca me ha dicho: mira, Fernando, ¿por qué no vienes acá a la biblioteca juntamente con tu tutor de la tesis doctoral para que vosotros nos puedan hablar de estos Meneses, condes de Alcutín, que también son capitanes y gobernadores de Ceuta? Pues claro, encantado. Y hacía unos meses estuve en la biblioteca de Alcutín para presentar una ponencia sobre los ascendentes, sobre los familiares de este don Fernando de Meneses, sus relaciones aquí con el norte de África, y cómo llegó a conde de Alcutín. Bueno, pero no podemos empezar una biografía sin antes estudiar los antecedentes familiares de alguien, de un noble como don Fernando de Meneses. Y por eso, claro que tenemos que identificar su ascendencia. Pero esta ponencia pretende algo más, reconstituir sus servicios aquí en Ceuta, específicamente en Ceuta, y un poco aquí en el norte de África, caracterizar su gobierno aquí en Ceuta y explicar la relación que se ha establecido entre la atribución de títulos nobiliárquicos con los servicios en el norte de África, ¿vale? Entonces, para empezar, tenemos que hablar, por supuesto, del primer capitán de Ceuta, don Fernando de Meneses. Seguro que es el personaje portugués más conocido de la historia de Ceuta. Hay otros, en 2 siglos y medio de administración portuguesa en Ceuta,
podéis imaginar que hay muchísimos personajes muy interesantes. Este a lo mejor es el más conocido para vosotros porque fue el primer capitán y es un hombre muy, muy interesante. Cómo llega al gobierno de Ceuta es algo un poquito raro, pero venga, seguro que vosotros sabéis que Portugal y Castilla han estado en guerra en 1383-1385 tras la muerte del rey portugués don Fernando I. Don Fernando I no tenía hijos legítimos, tenía una hija, dona Beatriz, pero esta hija del rey, del fallecido rey, era la esposa, era la mujer de Juan I de Castilla. Por otras palabras, entregar la corona portuguesa a esta reina sería el mismo que integrar la corona portuguesa a Juan I de Castilla. El pueblo no lo aceptó, hubo una guerra que terminó con la batalla de Aljubarrota y se quedó con la corona de Portugal, claro, don Juan I, que fue el que conquistó Ceuta años después, en 1415. Venga, ¿qué pasó? ¿Qué tienen que ver los meneses con todo esto, con esta crisis de sucesión? Es muy simple. Los meneses, o los teles de Meneses, son los familiares de la reina, de la mujer de don Fernando, el rey que había muerto. Y claro, han apoyado su reina y han apoyado su princesa. Y claro, eran favorables a la entrega, a la fusión de los dos reinos, de Castilla y de Portugal. Claro que con la batalla de Aljubarrota y cuando España perdió la guerra, que todos estos meneses tuvieron que exilarse en Castilla. Han vuelto años más tarde, pero cuando han vuelto a Portugal, pues imaginad, eran los traidores, ¿no? Han apoyado el otro partido, el partido de la antigua reina, por eso estaban en una situación muy frágil, ¿no? Y por eso, cuando se dio la conquista de Ceuta y cuando el rey portugués intentó entregar el gobierno de la ciudad a los tres nobles principales de la corona portuguesa, ninguno ha aceptado. Y este hombre, don Pedro de Meneses, como sabía que estaba en una situación muy frágil en la corte portuguesa, el propio, y sabéis vosotros toda esta historia del aleo con este palo, consigo defender Ceuta, vale, todo eso. La verdad es que la capitanía, el gobierno de este hombre fue fundamental para que sus descendientes pudieran subir jerárquicamente en la corte portuguesa. De hecho, este hombre estuvo en el gobierno de Ceuta de 1415 hasta su muerte en 1437, cuando los portugueses intentan conquistar a Tánger. No consiguen de esa vez, la conquistan más tarde, pero ya hablaremos sobre eso. 10 años después de empezar su capitanía, su gobierno en Ceuta, pues don Juan I de Portugal le hace merced y le convierte en primer conde de Villarreal, y 10 años más tarde el otro rey, don Duarte, le hace esta merced, le atribuye el título de primer conde de Viana del Alentejo. Este hombre tiene un hijo que va a ser un guerrero genial, va a ser el primer capitán de Alcácer-Seguer, pero es un hijo ilegítimo. Su patrimonio tiene que pasar para su hija legítima. Y es así que la capitanía de Ceuta pasa para don Fernando de Noroña. Don Fernando de Noroña se convierte, claro, en el heredero de don Pedro de Meneses, se convierte en el segundo capitán de Ceuta, y cuando digo el segundo capitán de Ceuta, estoy hablando titularmente, capitán donatario, con todas las gentas, con toda la distinción. Y este hombre también va a ser importante, estará presente en dos grandes ataques
que el reino de Fez hace a Ceuta en 1418 y 1419. Y este hombre pues, va a ser el abuelo de nuestro biografado. El padre de nuestro biografado es este hombre, don Pedro de Meneses, que no tiene nada que ver con el primer capitán de Ceuta. Este don Pedro de Meneses es el nieto del primer capitán de Ceuta, ¿vale? ¿Y quién es? Pues se convierte en el primer marqués de Villa Real, en el tercer conde. Bueno, antes de ser primer marqués de Villa Real, es tercer conde de Villa Real. Pero el rey de entonces, que es el rey don Juan II, lo que firmó el famoso tratado de Tordesillas, que divide el mundo entre castellanos y portugueses, pues es el mismo. Don Juan II de Portugal tenía un cariño muy grande por este hombre, don Pedro de Meneses. Por eso no le convierte en tercer conde de Villa Real, pero sí lo sube jerárquicamente en la nobleza portuguesa, creando el título de Marqués de Villa Real. Fijaos, ya estamos hablando de marqueses, ¿eh? Antes teníamos aquí gente que tenía un señorío que tutelaba una tierra, después pasan a condes y más tarde ya son marqueses. Y este hombre también fue capitán y gobernador de Ceuta desde 1461 hacia 1464. En este año, por ejemplo, hay un ataque muy fuerte del reino de Fez que intenta conquistar Ceuta, y este gobernador consigue, con pocos recursos, consigue sostener el ataque y el asedio musulmán. Bueno, para que podamos comprender un poco la genealogía de que estoy hablando, pues aquí en color rosa está don Pedro de Meneses, que tiene su padre, que es don Fernando de Noroña, y dona Beatriz de Meneses, que es la segunda condesa de Villa Real, que está abajo. Pero, y aquí está, ¿quién es el padre de dona Beatriz? El primer capitán de Ceuta, don Pedro de Meneses. Y así comprendemos cómo llegamos a nuestro biografado, don Fernando de Meneses. Tengo que deciros que es muy difícil, es muy complicado intentar estudiar la biografía de alguien que ha vivido en el siglo XV o en el siglo XVI. No estamos hablando de reyes, no estamos hablando de príncipes, de infantes, estamos hablando de nobles y que suben en la jerarquía de la nobleza a través de mucha pelea, mucha lucha en el norte de África. Esto es decir que en las fuentes, fijaos, ojo, en las fuentes la información, pues claro que no es muy abundante y es necesario leer las crónicas y leer, consultar otras fuentes documentales y así se puede intentar aproximadamente establecer la biografía de alguien como don Fernando de Meneses. Venga, se cree que nació alrededor de 1463. Y sabemos que fue gobernador de Ceuta porque aparece en las crónicas, en dos crónicas principales, en la crónica de don Juan II de Ruy-Pina y en la crónica de don Juan II y Mislandia de otra fuente, otro autor muy importante, que es García de Resende. Y además también aparece en la crónica del rey, don Manuel, aparece en la historia de la ciudad de Ceuta de don Jerónimo de Mascarañas, bueno, y además también aparece en algunos documentos que están en el Archivo Nacional de la Torre de Tombo, en Lisboa. Este hombre se convierte, después de sus servicios en el norte de África, y ya vamos a ver qué servicios fueron, es nombrado conde de Alcotín en 1496. Esto es el pretexto para esta ponencia.
Este título va a ser muy, muy importante para la historia del Algarve. Y cuando hablo en la historia del Algarve, estoy hablando también no solamente de este Algarve del sur portugués, pero también del Algarve portugués más allá del mar, como decían las crónicas portuguesas, la documentación portuguesa, o Algarve de além mar. De hecho, los reyes portugueses solían tener el título Rey de Portugal, del Algarve de acá y del Algarve allá del mar. O sea, todas las posiciones portuguesas en Marruecos, desde Ceuta hasta el sur de Marruecos, donde está actualmente Agadir, que antes era Santa Cruz de Cabo de Güell. Este hombre se convierte después en segundo marqués de Villareal, claro, cuando muere su padre, y más tarde tuvo también otros títulos, conde de Camiña, pero no es relevante para esta ponencia. Ya muere en el reinado de Juan III de Portugal en 1523, 2 años después de la muerte del rey Don Manuel. Pero veamos, cuando este hombre llega, y lo que nos interesa aquí es cuál es su papel, cuál es su importancia en África y específicamente aquí en Ceuta. Cuando este hombre llega a Ceuta, ¿cuál es la realidad del imperio portugués aquí en el norte de África? Bueno, estábamos en un periodo muy interesante, porque don Juan II de Portugal intenta intensificar, fortalecer la presencia militar portuguesa en Marruecos, pero sin recurso a la guerra, sin recurso al derramamiento de la sangre como hizo su padre años antes con la conquista de Tánger, con la conquista de Arcila. ¿A través de qué? A través de una política de protectorado. Pero fijaos, no estamos hablando del protectorado francés del siglo XX ni del protectorado español del siglo XX en Marruecos. Estamos hablando aún del siglo XV. Y este rey ya se había planteado la creación de un protectorado. Y de hecho, en 1466, el rey portugués consigue imponer la presencia portuguesa en Asamor, que vosotros podéis... Pues aquí está Asamor, y lo que tenemos, pues fijaos, es el imperio tiene aquí todas estas posesiones, Ceuta, Tánger, Alcácer Seguer, Arcila, es un dominio en el norte, pero después, a partir de los años 80 del siglo XV, lo que hay son auténticos protectorados en estas ciudades que se extienden por una área de influencia en Asamor, en Safín o en Mesa, que está cerca de Santa Cruz de Cabo de Güell. Es el inicio de una segunda etapa de la ocupación portuguesa en Marruecos. Si la primera es sanguinaria, a través de la conquista por las armas, esta segunda es a través de la imposición de tratados comerciales. Es decir, si no haces negocios conmigo, te voy a cargar. Y la intención era esa. Bueno, en 87 es planteada una política de intimidación. Juan II ataca la actual Casablanca, la destruye por completo, sus habitantes son muertos, otra parte de los habitantes son aprisionados, vienen para Portugal, son vendidos, otra parte de ellos viene para Ceuta, se quedan aquí esclavizados en Ceuta. Y en 87 también hay un alcalde que es Bagassa de las crónicas portuguesas, que es capturado en Tánger. El capitán de Ceuta, entonces, en 88, ¿quién es?
es don Antonio de Noroña. ¿Y quién es don Antonio de Noroña? Es el hermano de nuestro biografado. Es encarcerado en un confronto, en una batalla ahí fuera de las murallas de Tánger. Más tarde, también en el mismo año, el capitán de Arcila también consigue aprisionar el alcaide de Alcácer Quibir, que después de pagar su rescate es liberado. Y en 89, una cosa muy interesante de la historia de Portugal en Marruecos es el intento de construir una otra fortaleza a 15 kilómetros de la desembocadura del río Lucos, que era la fortaleza de la Graciosa. Pero los portugueses no han podido construir esta fortaleza porque fueron cercados por las tropas del reino de Fez. Fue una violación del tratado. ¿Por qué? Porque, veamos, después de la conquista de Arcila y después de la ocupación de Tánger, en 1471, es firmado un tratado de paz entre el rey portugués, Alfonso V, y el soberano que quiere, o el líder musulmán que quiere conquistar a Ceuta, el antiguo alcaide de Arcila. El antiguo alcaide de Arcila, pues, acepta la soberanía portuguesa y este hombre, Muley Sec, no solamente tiene que pactar con los portugueses, como también tiene que luchar contra su adversario que estaba en la corona del reino de Fez. Bueno, esta es la conjuntura política y militar cuando llega este hombre, que es don Fernando de Meneses. Cuando don Fernando de Meneses llega a Ceuta, este hombre, este bagaza, intenta tomar Ceuta. No lo consigue a través de la vía militar. ¿Cómo intenta tomar Ceuta? Fijaos que esto es muy interesante. Intenta persuadir un escudero portugués, dile algo así: yo te doy muchísimo oro y en cambio tú me pones dentro de la ciudad de Ceuta, yo vengo con mis tropas y nosotros tomamos la ciudad, tú te quedas libre, y es un soborno, ¿no? En castellano es soborno, ¿no? Bueno, es un soborno. Este escudero permaneció fiel a la corona portuguesa y ha avisado al rey portugués de lo que pretendía este hombre, este líder. Y ahora vosotros podéis preguntarme, ¿qué líder es este bagaza? Nada más, nada menos que el alcaide de Sauen, aquí ya muy cerca. De hecho, Sauen fue creado en 1472. ¿Para qué? Para combatir los portugueses que se habían instalado en el norte de Marruecos, aquí en Ceuta, en Tánger, en Alcácer Seguer y en Arcila. Y pasa el mismo con Tetuán. Tetuán es... en los años 80 del siglo XV es repoblado otra vez. ¿Y para qué? Con las poblaciones granadinas. ¿Y para qué? También para combatir los portugueses que están ocupando el norte de Marruecos. Venga, cuando el rey portugués sabe que este líder musulmán quiere conquistar Ceuta, ¿qué hace? Envía a nuestro biografado, don Fernando de Meneses. Cuando don Fernando de Meneses llega a Ceuta, ¿qué va a hacer? Viene con muchísimos hombres, viene con 50 embarcaciones llenas de gente, una flota de 2.000 hombres, 150 de ellos a caballo. ¿Y qué va a hacer? La ciudad no está cercada, no pueden atacar directamente Sauen porque es muy peligroso, está en las montañas. Entonces, ¿qué hacer? Y es así que este hombre se plantea atacar ¿qué? La ciudad de Targa.
y ataca a Targa, que es tomada de una manera muy fácil, sin resistencia. Este hombre consigue apropiarse de 25 navíos que están en Targa. ¿Y qué navíos son estos? ¿Y por qué atacar a Targa? Pues es muy simple, porque Targa es el puerto de mar de Chauen. Y Chauen es la comarca de este hombre, que es Bagassa. Y así, con Targa destruida, con su población asesinada, con su población esclavizada, pues este hombre, Bagassa, se queda en una posición militar muy desfavorable. Y por eso lanza este ataque a Targa. Claro que después de la toma de Targa hace el mismo que don Juan I hizo cuando conquistó aquí a Ceuta, pues sus hijos son hechos caballeros. Y claro, el mismo pasa cuando don Fernando de Meneses conquista también a Targa, hace caballeros a sus hermanos y otros fidalgos más. Pero la conquista de Targa es muy importante. Aparece referenciada en 2 crónicas del rey don Juan II y de una manera muy similar. Pero no es solamente Targa que es atacada. Hay una otra hay un otro pueblo que es atacado y que no sabemos exactamente dónde está aquí en Marruecos. Es la ciudad de Semis. Muchas veces los topónimos que aparecen en las crónicas portuguesas ya no corresponden a los topónimos actuales. Claro, hay 400, 500, 600 años de diferencia, ¿no? ¿Y dónde está Samis? Ya lo veremos. De decir que es una gran fortaleza, entonces era una gran fortaleza, con mucha población y que hasta entonces los cristianos no consiguieron atacar a este sitio y por eso le llamaban de sitio encantado. Estaba encantado porque los portugueses no conseguían llegar ahí. Bueno, el sitio pues fue tomado, fue saqueado, fue incendiado, de la misma manera que fue Targa. Don Fernando de Meneses, una vez más, es muy aclamado cuando consigue destruir este pueblo. Y estos hechos están descritos en la crónica de don Juan II, a través de la pena de Ruy de Pina. Y ahora podemos preguntar nosotros, venga, sí, ¿y por qué? ¿Y por qué atacar Targa? ¿Por qué atacar Samis? ¿Serían albos aleatorios? ¿O correspondría a algún plan de don Fernando de Meneses? Antes de contestar, nosotros tenemos que comprender quién es este moro Bagassa de las crónicas portuguesas, o quién es Abul Hassan Ali al-Mandari, o el almandarín de las crónicas portuguesas. Claro, ya los he dicho, estamos hablando del alcaide de Chauen, lo que construye Chauen, y el otro que acaba con casar con su hija, que es almandarín o al-Mandari, como es conocido más en las crónicas magrebíes. Pues 2 hombres muy importantes, 2 líderes muy importantes, y 2 líderes que no respetan el tratado de paz que Moulay Seck, el rey, ahora rey de Fez, ha hecho con el rey portugués, el tratado de paz por 20 años. ¿Cómo se puede hacer la paz con un cristiano infiel y que está ocupando las tierras del Islam? Pues es imposible. Pues estos hombres, estos líderes, pretenden ganar su poder y, si posible, este hombre, este Bagassa de las crónicas portuguesas, intentará a lo mejor, si puede, crear su propia dinastía, independizarse del rey de Fez. Sabemos que no lo consigue, pero seguro
que fue esa su intención. Y por eso combatía tan afincadamente, con tanta determinación, las plazas portuguesas del norte de África, y Ceuta aquí estaba en un papel, claro, era muy importante. Conquistada Ceuta, entonces este hombre tendría la legitimidad necesaria para nombrarse señor del norte de Marruecos. El gobierno de don Fernando de Meneses es algo muy raro. Es algo raro, ¿por qué? Porque hay muy poca información, la verdad es esta. Pero es un periodo muy interesante, ¿por qué? Porque sí es verdad que casi no hay información, pero si hubiera un gran ataque de Fez o un gran ataque de estos alcaides de Chauen o de Tetuán, seguro que aparecería en las fuentes. Es natural, pero no hay. Las fuentes son silenciosas. Y además sabemos que don Fernando de Meneses, después de estas conquistas, se marchó a Portugal y dejó aquí un criado, es decir, un general. Y este general tomó el gobierno, la capitanía de Ceuta durante algunos años. O sea, siempre que don Fernando de Meneses no estaba aquí en Ceuta, estaba este general. Este es un periodo muy importante. ¿Por qué? Porque llega al poder el rey portugués don Manuel. Y el rey don Manuel se ha planteado conquistar Marruecos, sea como sea. India es también muy importante para él, pero siempre tuvo el objetivo de pasarse personalmente a Marruecos y combatir para conquistar este territorio. Quizás por eso el reino de Fez entonces tuvo una relativa paz con el Marruecos portugués. Aquí, la verdad es que este rey apoyó muchísimo estos capitanes, les dio más dinero, ha hecho fortificaciones de los sistemas defensivos, y fue exactamente lo que pasó en Ceuta. Los sistemas defensivos que existían aquí en Ceuta durante las primeras décadas del dominio portugués eran los sistemas defensivos musulmanes. No habían otros, porque la guerra era continua. En Portugal tenemos una expresión que es algo así: en tempo de guerra no se limpian armas. Es decir, durante el tiempo de la guerra no se limpian las armas. O sea, durante el periodo de mayor conflicto, claro que no habían condiciones para poder plantearse, desarrollar una política de fortificación de la ciudad. Pero con el gobierno de este hombre, de don Fernando de Meneses, quizás por no estar siempre presente en Ceuta, quizás por ser un gobernador más político que militar, ahí sí se han creado las condiciones necesarias para plantear una política de la construcción de sistemas defensivos cristianos. Y fue lo que pasó en 1503. En 1503 hay un señor, que es Luis Mendes Correia, que recibe del rey una cantidad astronómica de dinero para la construcción de la muralla cristiana de Ceuta. Ya no estamos hablando de las fortificaciones islámicas, ya estamos hablando del inicio del sistema defensivo cristiano en Ceuta. Y el mismo pasa en 1508, cuando este hombre, Nuno Gato, recibe muchísimo dinero también para dar continuidad esta política de fortificación que, como sabemos nosotros, después, en mediados del siglo XVI, pues es adoptada una política constructiva ya con un sistema abaluartado característico del periodo renacentista, ¿no? El baluarte aquí de San Felipe es el caso paradigmático de esa política constructiva. Os traigo simplemente aquí unas portadas de unos libros porque esta información es muy interesante. Que yo sepa, no está hecho ningún estudio sobre el inicio
de la construcción de los sistemas defensivos cristianos en Ceuta. Y estos dos investigadores, uno es historiador del arte, que es Pedro Díaz, el otro es Jorge Correia, incluso es aquí investigador del Instituto de Estudios Ceutíes, tienen aportaciones muy interesantes sobre este inicio de las construcciones de los sistemas militares defensivos cristianos en Ceuta. Don Fernando de Meneses después llega a conde de Alcotín. Hay algunas fuentes que nos hablan de ello. Uno de ellos es esta crónica del rey don Manuel, que habla de cómo el capitán de Ceuta gana este título de conde de Alcotín, porque cuando vino para Marruecos aún no tenía ningún título, solamente era el hijo del marqués de Villarreal, nada más. Pero ahora, con la creación de este título, todos los primogénitos de la casa de Villarreal serán condes de Alcotín. Tras la muerte de su padre, pasan a marqueses de Villarreal y sus respectivos hijos primogénitos pasan a condes de Alcotín. Aparece en la crónica del rey don Manuel, pero aparece también en otras crónicas. Hay una crónica muy interesante, que es la coreografía del reino del Algarve, que es de un hombre llamado Fray João de São José, y que nos dice que el conde de Alcotín, además es una información interesante. Este hombre, el capitán de Ceuta, entonces, se casa con una mujer, que es la señora de Alcotín. Es un señorío, es una cosa pequeñita. La tradición dice que se ha casado por amor, que era una mujer muy guapa, preciosa y tal. Bueno, no sabemos si casó por amor o no, si la mujer era preciosa o no. Bueno, lo que es verdad es que se casó con ella y el rey don Manuel apoyó este matrimonio, porque incluso este hombre era primo suyo, no tenía ningún título, y entonces como que para compensarle por sus servicios en el norte de África, le hace conde de Alcotín. Esta carta, bueno, os voy a explicar. Este es el descriptivo de una carta, de un documento que está en el Archivo Nacional de la Torre de Lotombo. Dice que don Fernando de Meneses, conde de Alcotín, para valorar y para agradecer y para compensar sus servicios en la guerra de África, le atribuye una renta que es anual. Y fíjense vosotros en este mapa. El condado de Alcotín es este que está aquí abajo. Aquí está el condado de Alcotín. La casa de Villarreal está aquí encima. Y los otros territorios de la casa de Villarreal están más aquí por el norte. Están en Camiña, están en Valencia de Miño, están en Viana de Alentejo. O sea, durante la conquista cristiana, y hablamos ahora de la Edad Media, cómo es que los reyes apoyaban, cómo es que los reyes hacían las mercedes a sus caballeros a través de títulos, de la creación de títulos nobiliárquicos, pero esencialmente en el norte de Portugal. Pero cuando Portugal empieza a conquistar Marruecos, entonces esa política cambia. Y hay que atribuir mercedes, hay que valorar el trabajo, hay que garantizar rentas a estos guerreros. ¿Y dónde se van a fixar las rentas de estos guerreros? Aquí, en el Algarve portugués. Por eso, este título de conde de Alcotín es muy importante y es muy interesante, porque es el primero de toda una política que se va a desarrollar a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII. Veamos. Esto es un diapositivo que he hecho hace un par de horas, pero que nos da una perspectiva muy interesante. Fijaos, don Fernando de Meneses, que era capitán de Ceuta, era también conde de Alcotín.
Nuno Fernández de Ateíde, que era capitán de Ceuta, era también alcaide de Albor, en el Algarve. El capitán de Safí García de Melo era también alcaide de Castromarín, en el Algarve, así como todos los otros. Antonio Leite, que era capitán en Masagán, en Asamor, aquí en Alcázar Seguer, era el alcaide mayor de Arenilla, así como todos los otros. Este, por ejemplo, que conquistó Asamor en 1513, ¿quién era? Era capitanía en Asamor, pero alcaide mayor de Faro. O sea, se estableció una política de intentar fijar en el Algarve esta gente que eran los combatientes del norte de África. Solamente deciros una cosa más. Este hombre, muy interesante por un otro motivo. Hablaba Camões, que estuvo aquí en Ceuta, de tener una mano en la pluma, otra mano en la espada. Este hombre no era solamente un político, este hombre no era solamente un guerrero. He descubierto una carta aquí en el archivo histórico portugués que nos da cuenta que este hombre fue discípulo, fijaos, del poeta Catulo. El poeta Catulo de Sicilia, que se doctoró en Bolonia, fue profesor de latín de este hombre. Incluso este hombre llegó a escribir algunos poemas que hacen parte del gran cancionero del siglo XVI portugués, que es de García de Gesenda. O sea, tenemos aquí un caballero completamente completo, militar, tenemos un político, tenemos un humanista, un prehumanista, tenemos un auténtico hombre de su tiempo que es muy poco conocido, pero que ha podido crecer en la jerarquía de la nobleza portuguesa a través de sus servicios aquí en la ciudad de Ceuta. No os voy a fastidiar más, no quiero ser agobiante y muchas gracias por vuestra presencia y nada, pues ya nos veremos por ahí.